tardes a todas. Hoy quería hablarles un poco sobre vegetarianismo, aunque no es una palabra que me guste ni creo que debamos usarla en el día a día. Entiendo que aún muchas personas se reconocen con ella, así que me gustaría comentar por qué es que siento esta necesidad ferviente de que eliminemos la palabra vegetarianismo del vocabulario y que por favor comprendamos que las opciones son o usar animales o no usar animales. Siempre será dentro de lo posible y practicable, no existe la perfección, pero ser vegan no significa ser perfectas, sino hacer lo mejor que podemos. Y obviamente el día de hoy lo mejor que podemos mínimamente es no usar animales. Entonces, bueno, primeramente creo que hay que mencionar el asunto de los huevos. Es un poquito largo, pero les pido paciencia porque es información que es necesario tener. No es un capricho el hecho de que las veganas no consumamos huevos. Y en verdad creo que lo vi alguna vez en un video de Emily. No estoy segura, si encuentro la fuente la voy a compartir. Sobre esta teoría de que en realidad si nosotros tenemos gallinitas en nuestra casa y ellas muy contentas dejan sus huevos por ahí y ni siquiera se los comen, aunque si los rompemos se los comerían, pero supongamos que tenemos una gallina extraña que no se quiere comer sus huevos y que nada, nos los deja literalmente en la puerta de la casa. ¿Por qué no comernos estos huevos, no? El problema es el siguiente: si nosotras nos comemos esos huevos, después va a venir el vecino y va a decir: ay, qué rico huevito te estás comiendo, ¿no me das uno? Y vos le vas a decir: claro, si mi gallinita tan buena viene y los deja en la puerta de casa, yo te convido a un huevo. Y después va a venir el otro vecino y te va a decir: ay, por favor, dame 6 huevos. No tengo 6, pero bueno, si dejamos que la gallinita tenga hijos, seguramente a sus hijos tampoco les gusten los huevos, así que vamos a tener huevos libres de crueldad para todos. Y así aparece el negocio. Evidentemente esa persona empieza a cambiar los huevos por plata, por decirlo fácil. Y la gallinita, que en un principio en verdad quizá no se quiso comer un huevo, ahora pasó a ser considerada una máquina reproductora. Y a sus hijos ya ni siquiera, en esta historia por lo menos, se les dio la opción de elegir o no comerse al huevo. Es cierto que si la gallina no tiene macho, no pondría huevos fértiles, pero eso no significa que ella no tenga interés en ese huevo. El día de hoy, las gallinas, por manipulación genética y por selección genética durante centenares de años, por culpa de los humanos, ponen muchísimos más huevos de lo que pondrían en la naturaleza. Y de hecho muchísimos más huevos de los que ponen sus parientes gallinas el día de hoy todavía. Incluso las broiler jamás llegarían a poner 300 huevos por año como ponen las ponedoras, que no son ponedoras, son gallinas. En fin, el problema es el siguiente: aunque la gallina no tenga macho, ella va a seguir intentando tener cría. De hecho lo hemos comprobado con gallinas rescatadas de batería que nunca habían tenido machos antes. Igualmente tienen el instinto de empollar y cuando ven una cantidad suficiente de huevos se sientan. ¿Por qué no lo hacen antes? Porque la gallina pasa 21 días sentada en total meditación, solo se levanta una vez por día o nada para tomar agua, comer y a veces bañarse y hacer caca, porque no hacen en el nido durante todo ese tiempo. Y si no consiguen esa docena, no valdría la pena. Entonces, cada vez que le robamos el huevo a la gallina, se lo quitamos, como más te guste decirlo, estamos impidiendo que ella vea que hay una cantidad suficiente que amerita sentarse a empollar. Cuando dejamos que vean esa cantidad suficiente, la gran mayoría se sientan y los empollan, tengan o no machos. En ese caso yo lo que recomiendo es poner huevos falsos y darles de comer sus propios huevos, porque les sirve para recuperar un poco del calcio y la proteína perdida en la puesta. Si existe la posibilidad de esterilizar a la gallina, que no se hace por medio de operación, sino que se hace por medio de implante, es lo mejor que podemos hacer por ella, porque así dejaría de poner y nos ahorraríamos todo el problema. Esta es la respuesta perfecta para la gente que dice: yo tengo a mis gallinitas porque las quiero.
¿sí? Entonces ponerles un implante, así dejan de poner huevos y vas a ver cómo pasan de vivir de 2 a quizá 8 años sin poner huevos y siendo mucho más felices. Probablemente ni siquiera se dejen montar, ni tengan ganas de tener relaciones con machos, simplemente van a ser ellas. Igual que cuando uno esteriliza a una perra, que ya no entra en celo y no anda con la necesidad de ser montada, porque evidentemente el instinto maternal se le reduce cuando ya no hay hormonas al respecto. Entonces, eso sería lo mejor que podríamos hacer por la gallina. Si no la podemos esterilizar químicamente, lo segundo mejor es darles de comer sus huevos. Nunca es una opción para la gente que respeta a los animales utilizar lo que sale de ellos si ellos tienen un interés en esto. Y quiero llegar hasta un extremo que me ha costado bastante interpretar, pero que si me acompañan, por favor, quizá haga que al menos lo demás tenga sentido. Las gallinas cagan un montón por día y mucha gente quiere usar esa mierda como abono para sus plantas, porque las gallinas no digieren mucho de lo que comen, entonces, bueno, en fin, eso es bueno para la tierra en cierta cantidad. Si yo empiezo a vender el abono de estas gallinas y la gente evidentemente empieza a ver que sus plantas son mucho más grandes, todo el mundo va a querer tener unas gallinas porque dan abono y otra vez las estamos cosificando. Y quizá podamos pensar que no es tan grave porque es caca, pero ellas también tienen un interés en su caca. Cuando son libres, cagan en un espacio puntualmente donde después van a ir a escarbar y a comerse un montón de los bichos que hay ahí. Además, el árbol que eligen para dormir, donde cagan la mayoría, se beneficia un montón de todo lo que sucede ahí abajo gracias a ese abono que cae. Y la caca que van dejando por la libertad, si es que tenemos esa situación, evidentemente va alimentando a la tierra que está dando de comer a las gallinas. Por lo tanto, hasta su caca es de ellas. Y nosotras no tenemos necesidad, realmente podemos hacer agricultura vegan, tortillas vegan, vivir una vida sin utilizar a los animales siempre que podamos, porque es muy fácil. Si nos ponemos en la perspectiva de la víctima, siempre elegiríamos veganismo. Eso en verdad es la empatía, poder ponerse en el lugar de otro, por más de que otro sea una gallina o una vaca o no necesariamente una persona como nosotros, y pensar desde su perspectiva. Si yo fuese la gallina, ¿quisiera que me quitaran los huevos o quisiera que me den la opción de comerlos? Quisiera que me den la opción de comerlos. Si yo pudiera sentarme a empollarlos, ¿quisiera tener esa oportunidad? Pues sí, claro que sí. Y si sabiendo que no voy a ser madre, me podrían esterilizar y yo pasar a tener una vida el doble o el triple de larga y mucho más saludable físicamente, ¿quisiera que me esterilicen? Pues sí. Evidentemente, a la final, cuando usamos a las gallinas y lo que sale de ellas, desde sus huevos hasta sus plumas, su caca, y ni hablemos de sus cuerpos, sus carcasas, las estamos considerando objetos. Y los animales no son objetos, son seres sintientes que, así como vos y yo, solamente están acá por su propio propósito. Y por más de que vos los hayas criado y que por eso te sientas dueño de su vida, dueña de su vida, pensá que igual pasa con nuestros hijos. Nosotros no somos dueños ni dueñas de sus vidas. En verdad, somos sus cuidadoras, protectoras, somos quizás su canal para que puedan desarrollarse y ser felices, pero nunca vamos a tener a un hijo encerrado para que nos dé trabajo a cambio de que le demos comida, ¿no? Exactamente lo mismo. Si vamos a tener un animal que en verdad depende de nosotros y que aparte nosotros conseguimos de algún lado, lo mínimo que nos corresponde es respetarle su vida, poniéndonos un poquito en ese lugar.